Si viajaras al pasado, probablemente no durarías ni un día sin meterte en problemas. No por hacer algo malo, sino por negarte a hacer cosas que antes eran completamente normales. Acciones aceptadas por la sociedad, vistas como parte de la vida diaria, que hoy serían ilegales, peligrosas o simplemente impensables. La historia no siempre fue civilizada. Y lo que estás a punto de ver demuestra cuánto ha cambiado la humanidad. Hoy en Dato Inédito te mostraré 10 cosas que antes eran normales y hoy te llevarían a la cárcel. Número 1. Fumar en hospitales. Hoy, encender un cigarrillo dentro de un hospital o centro de salud sería motivo de expulsión inmediata, pero durante gran parte del siglo XX era algo completamente normal. Médicos y enfermeras fumaban mientras atendían pacientes. Pero lo más sorprendente es que los propios enfermos también podían hacerlo, incluso desde sus camas. El humo formaba parte del ambiente médico, y nadie lo cuestionaba. Incluso algunos doctores aparecían en anuncios haciendo publicidad o recomendando ciertas marcas. La ciencia aún no entendía lo peligroso que realmente era, y millones de personas pagaron el precio sin saberlo. Número 2. Castigos escolares. Durante generaciones, golpear o castigar físicamente a estudiantes era una práctica aceptada en muchas escuelas. Los profesores utilizaban reglas, varas o incluso sus propias manos para imponer disciplina. Los alumnos eran obligados a arrodillarse sobre piedras u objetos que les causaban dolor, a permanecer de pie durante largos periodos o a repetir tareas una y otra vez como castigo. Pero eso no era todo. También los encerraban en lugares oscuros, los obligaban a pararse en un rincón o a limpiar como forma de sanción. Algunos eran humillados frente a todos usando orejas de burro, mientras sus compañeros observaban. Y otros debían escribir sin parar, hasta que el dolor en las manos fuera insoportable. El miedo, el dolor y la vergüenza eran parte del aprendizaje, y nadie lo cuestionaba. Hoy el modelo educativo ha cambiado. Se basa en el respeto, el desarrollo emocional y el aprendizaje consciente, donde enseñar ya no significa castigar, sino formar. Número 3. Venta de medicamentos delicados sin algún control. A finales del siglo XIX y principios del XX, muchos medicamentos se vendían sin ningún tipo de control. Podías comprarlos libremente, sin receta y sin advertencias claras. Jarabes para la tos, calmantes, incluso productos para bebés contenían sustancias muy potentes, algunas con efectos adictivos que en esa época no se comprendían completamente. La gente confiaba en estos remedios sin saber realmente lo que estaban consumiendo. No existían estudios adecuados ni regulaciones estrictas, y muchas personas terminaron desarrollando problemas de salud sin entender la causa. Hoy, la venta de medicamentos está controlada, y en muchos casos se requiere receta médica para proteger la salud de las personas. Número 4. Fumar en aviones. Hubo un tiempo en el que fumar dentro de un avión era completamente normal. Durante décadas, los pasajeros encendían cigarrillos mientras viajaban a miles de metros de altura. Existían secciones de fumadores, pero el humo se extendía por toda la cabina.
Esto provocaba que pasajeros que no fumaban, e incluso la tripulación, vivieran momentos incómodos durante el vuelo. No era visto como un peligro, sino como parte de la experiencia de volar. Hasta que, a nivel mundial, entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, se empezaron a implementar prohibiciones que cambiaron esto para siempre. Lo que antes era normal, hoy sería completamente impensable. Número 5. Conducir ebrio. Hubo un tiempo en el que manejar después de beber no parecía algo grave. Durante gran parte del siglo XX, especialmente entre los años 50 y 70, era algo común. Una copa más no hacía diferencia. La gente salía de bares, subía a su auto y seguía su camino como si nada. No era visto como un peligro, sino como una simple imprudencia. Pero la realidad era muy distinta. Reflejos más lentos, decisiones equivocadas, riesgos que muchos no veían hasta que ya era demasiado tarde. Con el tiempo, las consecuencias se hicieron imposibles de ignorar, y lo que antes era normal cambió para siempre. Hoy, conducir bajo los efectos del alcohol no solo es peligroso, puede terminar con la vida de otras personas, o con la tuya, porque al final esto nunca se trata de una multa. Número 6. Niños trabajando en fábricas. Durante la Revolución Industrial, entre finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, niños de apenas 6 o 7 años trabajaban jornadas de hasta 12 horas en fábricas, minas y talleres. Muchas familias vivían en pobreza extrema y dependían del trabajo de sus hijos para sobrevivir. A los dueños de las fábricas les convenía, porque podían pagarles menos, y sus manos pequeñas eran vistas como ideales para manejar maquinaria peligrosa. No era explotación a los ojos de la época, era una necesidad para unos y un negocio para otros. Y aunque hoy esto sería un delito grave en casi cualquier país del mundo, la realidad es que no está tan lejos como creemos. En algunas regiones, especialmente en partes de Asia, hay niños trabajando específicamente en la industria textil, en condiciones muy similares. Muchos de ellos son explotados, obligados a trabajar, y reciben pagos mínimos que no reflejan el esfuerzo ni las horas que dedican. Los niños no deberían preocuparse por trabajar. La infancia debería ser simple, despreocupada y feliz, una etapa para jugar, aprender y soñar. Pero para muchos esa realidad no existe, y aunque no podemos cambiar por completo el sistema del que son víctimas, sí podemos hacer algo. Existen programas que, desde cualquier parte del mundo, permiten apadrinar a un niño y darle acceso a cosas tan básicas como salud, comida y educación. Pero sobre todo, darle algo que nunca debieron perder, su infancia. Número 7. Espectáculos con animales. Hubo un tiempo en el que ver animales salvajes en circos era considerado entretenimiento familiar. Durante décadas, leones, elefantes, osos y otros animales eran obligados a realizar actos muy lejos de su comportamiento natural. El público aplaudía sin saber lo que ocurría detrás del espectáculo. Entrenamientos forzados, condiciones inadecuadas y largos viajes en cautiverio. No eran vistos como maltrato, sino como parte del show. Pero con el tiempo, la realidad salió a la luz, y lo que antes era diversión hoy en muchos lugares está prohibido.
Aunque la historia no ha terminado. A pesar de las prohibiciones en gran parte del mundo y de regulaciones cada vez más estrictas en algunos países, los animales aún siguen siendo usados como parte principal de espectáculos. Vidas enteras en cautiverio, lejos de lo que realmente son. Y mientras eso ocurra, no es pasado, sigue pasando. Por eso, hay que seguir luchando para que algún día todos puedan estar donde realmente pertenecen. Número 8. Cirugía sin anestesia. Antes de la anestesia moderna, las cirugías eran experiencias realmente aterradoras. Durante siglos, los pacientes eran sujetados con fuerza por varias personas, mientras los médicos operaban lo más rápido posible. No por precisión, sino para reducir el sufrimiento. El dolor era intenso, constante e imposible de evitar. Los gritos, el miedo y la desesperación formaban parte del procedimiento. El alcohol, hierbas o incluso un simple palo para morder eran, muchas veces, el único alivio. Las herramientas eran básicas, los conocimientos limitados y el riesgo de infección era extremadamente alto. Muchas veces, la operación no era lo más peligroso, sino lo que venía después. Sobrevivir al dolor, a la intervención y a las complicaciones. Todo empezó a cambiar en 1846, cuando se utilizó por primera vez la anestesia con éter en una cirugía pública. Desde entonces, la medicina avanzó rápidamente. Y hoy, la anestesia permite realizar procedimientos complejos, sin dolor y con un nivel de seguridad que antes era impensable. Número 9. Duelos a muerte legales. Durante siglos, el honor valía más que la vida. Una palabra mal dicha, una mirada equivocada o una ofensa pública podían ser motivo suficiente para retar a otro a un duelo. Y la ley lo permitía. Existían reglas, testigos, e incluso acuerdos previos, como si se tratara de un acto formal. Pistolas al amanecer, o espadas frente a testigos. Dos personas decidiendo todo en cuestión de segundos. No se trataba solo de ganar, sino de defender el honor a cualquier precio. Lo que hoy sería un homicidio, antes era una forma respetable de resolver conflictos. Número 10. Humanos en zoológicos. En ferias y zoológicos de Europa y Estados Unidos, personas de pueblos indígenas y de África eran exhibidas como curiosidades exóticas. Hombres, mujeres y niños eran llevados lejos de sus hogares y obligados a vivir en espacios diseñados para simular sus culturas mientras eran observados por multitudes. El público los miraba, señalaba y los estudiaba como si no fueran humanos. Era presentado como algo educativo, una forma de conocer el mundo. Pero en realidad era deshumanización. Sus identidades eran reducidas, sus historias ignoradas y su dignidad convertida en espectáculo. Lo que hoy sería una violación gravísima de los derechos humanos, antes era visto como entretenimiento. La historia demuestra que lo normal no siempre fue justo ni seguro. La moral cambia, las leyes evolucionan, y la humanidad aprende, aunque muchas veces tarde. Pero esto deja una pregunta incómoda. ¿Qué cosas que hoy vemos como normales serán consideradas inhumanas en el futuro?
Eso lo seguiremos averiguando aquí en Dato Inédito. Recuerda suscribirte, no te olvides de comentar y darle me gusta al video. También activa la campana de notificaciones, así cada vez que suba un nuevo video serás el primero en disfrutarlo.